Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia del arquitecto, doctor en arquitectura y doctorante en historia, Antonio Terán. Es investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INA, amigo mío desde hace muchos años. Hemos trabajado alguna vez juntos. Hicimos hace años una exposición sobre tratados de arquitectura en el Museo Nacional de Historia. Pero hoy vamos a platicar de un asunto muy puntual y que espero pueda yo sacarle todo el jugo a la cantidad de información que tiene el doctor Terán. Bienvenido, Toño. No, muchas gracias. Al contrario, Salvador, gracias por esta invitación al Instituto Nacional de Antropología e Historia, y sobre todo es un gran placer tener aquí a mi querido amigo y compañero de trabajo, Salvador Rueda. Pues muchas gracias, Toño. Vamos a hablar del colegio jesuita del Espíritu Santo, el colegio jesuita que estaba en Puebla. Vamos a empezar por el principio, por el nacimiento de este colegio. Danos un breve relato de cómo nace este colegio, cómo se arma, etcétera, porque después nos vamos a meter a algo y te voy a picar un poquito la cresta, que no tiene que ver exactamente con la arquitectura, pero sí con cosas que has trabajado, que es con el peso simbólico de los objetos que alrededor están y que hay que leer. Vamos a empezar primero por una suerte de biografía del espacio de este colegio de Espíritu Santo. Bueno, la llegada de los jesuitas a Puebla fue en el último tercio del siglo XVI. Fue de las últimas órdenes religiosas que llegaron a Puebla, porque ya estaban establecidos los franciscanos muy tempranamente, los dominicos y los agustinos. Y a finales del siglo XVI llegaron los jesuitas con la idea de fundar colegios, que esa era su principal función. Como sabemos, San Ignacio de Loyola, que fue el creador de la orden en el siglo XVI, San Ignacio de Loyola, que era español, que nace en Loyola, Azpeitia, además era su otro nombre, y nace el 23 de octubre de 1491 y muere en Roma en 1556. Como bien sabemos, él tuvo una formación interesante, eso es necesario decirle, porque primero fue militar y peleó mucho sobre todo por Castilla. Hay que recordar que eran varios reinos, y peleó incluso contra los navarros y bueno, pues después él, cuando lo hirieron, etcétera, se da cuenta de que en su convalecencia se pone a leer cosas religiosas y se da cuenta que él, pues como que tiene una espiritualidad hacia la religión cristiana y sobre todo hacia Cristo. Y por eso es y que a la católica, ahí sí la hay católica, que decirlo, sí, porque hoy hay una cantidad que se llaman cristianos y que... Pero bueno, también en no esa época, finalmente, claro. Él es uno de los militantes o de los fundadores de la militancia contrarreformista. Sí, claro, de eso iba yo a hablar precisamente. Y él va a hacer incluso un primer libro que se llama Ejercicios Espirituales, en 1548, muy importante, y él va a ser además el primer general, que bueno, estuvo 15 años como fundador y luego como general de la compañía de Jesús. Bueno, él hizo una gran labor, porque además era una persona con muchísima capacidad e inteligencia, de tal manera que pues tuvo compañeros como Francisco Javier, que también fue jesuita, y otros grandes jesuitas, y sobre todo que, como bien dices tú, él encabezó la Contrarreforma. Esta creación de esta nueva orden precisamente fue en aquella época donde estaba pasando el Concilio de Trento, que también había pasado, que duró 18 años y que
Él no directamente participó, pero otros jesuitas sí participaron en el Concilio de Trento, donde hubo modificaciones totalmente importantísimas, sobre todo en este caso para el cambio de los templos, o sea, de la arquitectura. Es decir, que ya dice en el Concilio de Trento que ya los templos ya no se tienen que hacer ni circulares, ni de una sola nave, sino sobre todo que tienen que ser de planta de cruz latina. ¿Para qué? Porque es la forma de la cruz de Cristo y es donde está Cristo. Y eso lo van a retomar muchísimos arquitectos, y por eso se hace la gran iglesia del Jesús que está en Roma y que yo conozco muy bien, y que lo va a hacer ya como de Vignola, este gran tratadista de arquitectura, lo recordarás cuando lo montamos la exposición en el 91, y ahí lo va a hacer finalmente después, porque él primero pide en otra iglesia, pero después lo cambian, y ahora él lo he visto su sepultura en el Jesús, está en esta famosa iglesia que es muy representativa en Roma, y sobre todo porque él está Ignacio de Loyola. En fin, esta orden inmediatamente va a crecer muy rápidamente, porque estamos hablando que se crea en el siglo XVI, pero que tempranamente ya se viene a América, se viene por ejemplo a México. En México llega el 9 de septiembre de 1572, llega a San Juan de Ulúa, llega por Veracruz, y en la Ciudad de México pues llega a los siguientes meses, y pues luego van a querer fundar San Ildefonso, el que conocemos como San Ildefonso, ¿sí? El primer, uno de los grandes colegios, porque ellos van a ser, sobre todo, a diferencia, por ejemplo, de los dominicos, que son predicadores, ellos van a ser, sobre todo, hacia la enseñanza de la teología, de la filosofía, aún de la historia, de muchas de las disciplinas que hoy conocemos modernas. Ellos van a ser los grandes maestros que llevaron dentro de la historia de México. Sabemos de muchísimos que estudiaron ahí, y ellos se van en el último tercio del siglo XVI, se van para la ciudad de Puebla, que en la ciudad de Puebla había crecido, y que ya para finales del siglo XVI, como dicen los cronistas, en la Puebla de Los Ángeles ya era la segunda ciudad de la Nueva España, no solamente debido a su demografía, es decir, que mucha gente se fue a vivir allá, sino por todo lo que estaba produciendo, porque fue una ciudad que inmediatamente empezó a producir lo que no producían otras ciudades, que estaban divididas, recordarás, en la época colonial, en ciudades, villas y pueblos, ¿sí? Y de las muy tempranas que le van a dar el título de ciudad, que recuerdas que en 1531 se funda el 16 de abril, y hay otra refundación el 29 de septiembre, y por eso se llama de Los Ángeles, que yo siempre digo, debería de llamarse de los Arcángeles, porque es el día de los Arcángeles, de San Miguel, Rafael y Gabriel, de los cuatro arcángeles, y Uriel. Bueno, y entonces empieza a crecer inmediatamente, y bueno, eso les parece muy atractivo a los jesuitas de irse a Puebla, y por supuesto, bueno, son muy bien recibidos, no solamente por la sociedad civil, sino por la sociedad eclesiástica, aunque al poco tiempo luego van a tener problemas con el clero secular, porque ese era clero regular. Los jesuitas son clero regular, de tal manera que inmediatamente les dan 4 solares, se los dan a una calle de la catedral para que se establezcan. Sin embargo, ellos lo rechazan. ¿Y por qué lo rechazan? Porque hay problemas con el clero secular, porque dicen que son gente que nada más los del clero regular se han enriquecido muy rápidamente, y entonces hay una fricción entre ellos. Y Toño, entonces, déjame nada más hacer un breve paréntesis, porque sí vamos a platicar de este conflicto entre los jesuitas y el clero. Que eso se va a recrudecer con Palafox. Exactamente, porque vamos a platicar de Palafox. Pero ahorita me encantaría que nos platicaras un poco de la arquitectura de este colegio. Ah, bueno, sí. Porque eso nos va a dar también un poco la idea de la fortaleza que tienen los jesuitas ahí. Claro. Y que, bueno, no eran enemigos menores para Palafox. Vamos a empezar ahorita por el espacio que van ganando ellos para poder asentarse. Bueno, ellos como rechazan estos solares, entonces ¿qué es un solar? Primero explícanos. El solar sería hoy un predio, lo que se llama un terreno. Un solar en el siglo XVI era de 50 varas por 50 varas. La vara castellana tiene 83.8, que sería casi 84 centímetros, por lo cuanto
Por lo tanto, imagínate, cada solar tenía nada más y nada menos que, si es 50 varas, tenía 42 metros por 42 metros cada solar, y 4 solares era muchísimo, era la mitad de una manzana, y que en el caso de Puebla son de 8 manzanas, que es atípico. Todas las manzanas casi fueron de 8 manzanas, incluso la Ciudad de México. Puebla es atípico, son 8 manzanas porque son rectangulares, ¿sí? Entonces, pues ellos las compran a una persona privadamente, ellos tenían los recursos y deciden hacer su colegio del Espíritu Santo a una distancia también, pero hacia el oriente, pegada hacia el río San Francisco, pero a una calle de distancia de la Plaza Mayor y por supuesto de la sede episcopal, que es la Catedral de Puebla, que en aquella época precisamente se estaba construyendo, desde 1575 se estaba construyendo. Y entonces ellos empiezan a hacer su colegio. Tenemos referencias desde que el año 1585 ya se está construyendo el colegio, y este primer colegio, que no es el que hoy existe porque hubo transformaciones, este primer colegio es muy interesante porque unos arquitectos que conozco, y bueno, ahorita ya uno falleció y el otro está por fallecer, que son bolivianos, ellos encontraron en la Biblioteca Nacional de París los planos, que ahora yo también publico, de este primer colegio del Espíritu Santo, que está en los archivos de la Biblioteca Nacional de París, y que ya no corresponde porque yo lo he contrastado con un plano que se hace poco de 3 años después de la expulsión de los jesuitas, o sea, después de 1767, y ya no corresponde. Por lo tanto, yo he analizado ambos planos, ¿sí? Por ejemplo, este es el plano que se hace después de los jesuitas, que lo he encontrado en el Archivo General de la Nación y que no es conocido. Yo lo voy a dar a conocer, este plano, que es sumamente interesante, pero el plano anterior, que es este, que lo publicaron ellos en el homenaje a Francisco de la Maza, y que está en la Biblioteca Nacional de París, pues ya los confronté y no corresponden. Es decir, que hubo transformaciones del colegio. ¿Por qué? Porque tenían tanto dinero que entonces hacen este primer colegio, que prácticamente la iglesia se hace su dedicación o consagración en el año de 1600. Para ello es importantísimo porque es la primera, según Efraín Castro, que seguramente lo conoces, sí, que también no, es de Lina, bueno, y que fue mi maestro. Bueno, él nos dice en un escrito que se llama Pueblo y su Universidad, que es precisamente sobre el Colegio del Espíritu Santo, de que para el año de 1600 la iglesia se consagra, estamos hablando, y se hace a la manera del Jesús, es decir, con una planta de cruz latino, pero con nichos laterales, es decir, capillas hornacinas, y que se hace con bóveda y con cúpula, que todavía en Puebla no se hacían bóvedas y cúpulas ni en la Nueva España. Es más, es la pionera de las bóvedas y las cúpulas de la Nueva. Esa fue la gran aportación que tuvo esta primera iglesia del Espíritu Santo, que es esta iglesia que ves aquí, las capillas hornacinas y la cruz. Y la sacristía. Sin embargo, para el año de 1750 deciden demoler y hacer una nueva iglesia del Espíritu Santo, que ahorita hablaremos de ella, pero dejan la sacristía, es decir, les dolió, yo creo, pues es una maravilla. La sacristía es una cosa fuera de serie, que pocas gente la conocen, y que ahí está, junto a la sacristía, está la china poblana, que ni era china ni era poblana, pero que era hindú, y que hizo varios libros, entre ellos un gran libro que hizo Francisco de la Maza sobre la vida de este personaje, ¿verdad? Que fue Catarina de San Juan. Catarina de San Juan, exactamente. Que era una esclava hindú y que se fue vendida en Puebla. En fin, bueno. Pero lo interesante es que se hace este colegio para que se aprenda teología, para que se aprenda filosofía, para que se aprenda retórica, es decir, de un excelente nivel, de tal manera que muchos de los cronistas de aquella época dicen, bueno, es que este colegio es tan importante que rebasa a los colegios de la Ciudad de México. Es decir, que se aprende aquí lo que se podría aprender en los 5 colegios de la Ciudad de México, aquí se aprende en un solo colegio. ¿Por qué? Porque tenían muchísima demanda de alumnos y sobre todo porque tenían excelentes profesores jesuitas. Ahora, ¿quién hace este primer colegio? Bueno, son arquitectos que son arquitectos jesuitas,
que eran tanto religiosos, pero también eran arquitectos, y pues se ha quitado un poco de los mitos de que quiénes fueron los que construyeron este colegio, que luego te lo puedo decir. Bueno, es Bartolomé Larios y Juan López de Arbaiza, son los que diseñan el colegio como el templo, y el que lo inicia es el albañil sevillano Rodrigo Alonso Davis, que después va a destacar porque se viene a la Ciudad de México y entonces sustituye a Claudio de Arciniegas cuando muere, que Claudio de Arciniegas era el maestro mayor de la catedral y de la Ciudad de México, y él es el que lo sustituye. Estoy hablando ya de fines del siglo XVI. Entonces por eso es importante saber de estos personajes. Bueno, entonces se hace este gran colegio que se hace pues prácticamente en una manzana, es decir, en 8 solares, no en 4 solares como les ofrecieron. Y hasta la fecha, por fortuna, existe el colegio prácticamente completo. Ha tenido transformaciones en los siglos XVII, XVIII, y cuando viene la expulsión de los jesuitas en 1767, yo encuentro un documento posterior de 1770 aproximadamente, donde se está discutiendo qué hacer con este colegio, porque consideran que es una maravilla de colegio como arquitectura, entonces que no se tiene que modificar ni que transformar. Entonces deciden que la iglesia pase como debe ser al clero, porque lo reclama la diócesis, y que el colegio pase, digamos, a la educación, digamos al gobierno civil virreinal, y que se separe, pero que se siga ya enseñando otro tipo, por supuesto, de enseñanza, incluso de mujeres. Ya se permite que entren mujeres en el tercer patio de este gran colegio, que es una verdadera maravilla, porque mira, por ejemplo, esta es la portada que es del primer colegio, y sigue existiendo esta portada. La fachada ya es una fachada del siglo XIX. Sin embargo, por ejemplo, la planta que tú ya viste, pero mira, este primer patio, que es una verdadera maravilla, y que he encontrado prácticamente quién es el arquitecto, el autor, que además yo estudié aquí la preparatoria, que eso es lo interesante. La prepa yo la estudié aquí en este colegio porque era la preparatoria, y con una fuente que no corresponde, ya la fuente es del 18, esta es del 17 y este es del 18, barroca, extraordinaria, esto es manierista todavía, hacia el rumbo del barroco, con unos grandes, son 3 grandes patios, con unos grandes salones, que ahí estaban la mayoría de las carreras. Las escaleras, que son ya del siglo XVIII, bueno, tienen unas escaleras de un diseño verdaderamente extraordinario de arquitectura, porque ahí lo novedoso es los grandes arquitectos que trabajaron. Por ejemplo, lo que se llama el Salón Barroco, que yo les recomiendo que cuando vayan a Puebla y pidan permisos y les dan de la Universidad de Puebla, tiene que ser entre semana, porque los sábados no funciona. Bueno, esa capilla tiene unas yeserías extraordinarias, unos pasillos donde yo recorrí esos pasillos muchos años, porque además la hoy Facultad de Arquitectura también estaba en ese colegio. Por ejemplo, ahí estudié arquitectura. Mi primera carrera la hice ahí de arquitectura, y recuerdo todos estos pasillos. Estaban en tercer patio arriba, y abajo estaba ingeniería civil. Entonces, este colegio es un colegio que realmente no ha sufrido grandes transformaciones de destrucción ni nada. Obviamente que con el sismo de 1999 se sufrió problemas. Yo dictaminé, yo pedí un permiso a Lina precisamente durante 2 meses para dictaminar. ¿Por qué? Por 2 razones. En primer lugar, porque soy de Lina y era mi obligación moral. Segundo, porque soy arquitecto restaurador. Y tercero, porque soy poblano. Por lo tanto, me fui a dictaminar la catedral, el Templo del Espíritu Santo. Hice un dictamen cuando se cayó parte del ayuntamiento de la ciudad de Puebla. Y bueno, pues ahí participé mucho en la solución de la problemática de que se abrieron las bóvedas del Templo del Espíritu Santo. Pero ahí fue un problema de que se había excavado en el siglo XIX, se había excavado mucho los cimientos para, ya sabes, el negocio que siempre se hace para enterrar personas, y eso debilitó definitivamente los cimientos, y eso fue lo que abrió las bóvedas. Ahora se le colocaron unos contrafuertes de metal, y bueno, se hizo, yo creo que una muy buena intervención, porque ahora nos han abierto las bóvedas con el sismo del año pasado.
lo cual es ventaja. El colegio tampoco sufrió, realmente está muy bien construido, aunque le metieron algunas cosas en las que no estoy muy de acuerdo, sobre todo unas cosas de metal en el patio, y realmente había fisuras y esto, pero no tenía mayor problema. O sea, el edificio realmente está muy bien construido, con materiales excelentes. Por ejemplo, el Templo del Espíritu Santo, que se consagra en 1767, o sea, dura aproximadamente 17 años su construcción. Lo hace José Miguel de Santa María, que es un arquitecto extraño porque era un arquitecto mestizo que generalmente no eran aceptados en los gremios de arquitectos. Sin embargo, él fue un personaje importante, fue maestro mayor de la ciudad. Lo contratan por su inteligencia los jesuitas y lo contratan para que les haga todas las haciendas que tenían en Tlaxcala, como el templo, como la hacienda de la compañía, que se llama de la compañía, en Nativitas, y otras más. Les hace haciendas también en el estado de Puebla. Es decir, ellos, la mayoría de los jesuitas en Puebla vivían de la producción de las grandes haciendas cerealeras del entorno de la región, ¿sí? Y entonces contratan a ese arquitecto, que incluso los de Lourdes y yo hicimos un libro que tuvo el Premio Nacional de Investigación Histórico-Biográfico sobre la vida y obra de José Miguel de Santa María, porque después encontramos que todos los Santa Marías que habían venido del puerto de Santa María de España en el siglo XVII se asentaron en Puebla, excepto uno en México, y todos se hicieron famosísimos, todos estos arquitectos, pero él destacó ante todos. Fíjate, hizo, por ejemplo, por eso es importante este personaje, José Miguel de Santa María. El único coliseo de comedias que se llama Teatro Principal, que es el único que existe en América, y que ahora se llama Teatro Principal. En realidad no es un teatro, es un coliseo de comedias, como existieron primero los corrales de comedias, de los cuales hay un en Tecali, Puebla, que yo pude rescatar y que ahora es el único que queda también en América, en Tecali, Puebla. Bueno, pero volviendo a este personaje, este gran arquitecto, va a hacer una gran arquitectura en el siglo XVIII y va a construir el nuevo templo, ampliándolo y sobre todo ganándolo a la calle, porque fue un pleito con el ayuntamiento que no lo dejaban que colocaran las torres y el pórtico, pero ellos, como tenían derecho a ello, porque en el frente de la calle tenían el cementerio, ahí es donde se enterraba en la primera iglesia, por lo tanto ellos pelean de que ellos tienen los derechos y ganan definitivamente al ayuntamiento. Luego el problema en el siglo XVI es que como llegaron tarde, pues ya no les tocó plaza, que en todos los conventos prácticamente todos tenían un gran plaza, un gran atrio, pero ya no les toca a ellos. Pero ellos presionan al alcalde para que a un tal Barranco le compre las casas de enfrente y se haga esa plazuela que se llamó de Plazuela del Espíritu Santo y que hoy se llama Plaza de la Solidaridad desde el movimiento del 68. ¿Sí? Se llama plaza y de la cual yo recuerdo bien porque desde la prepa y toda la carrera pues era el lugar de reunión, ¿verdad? Y que ahora se llama y que está enfrente. Bueno, este gran arquitecto hizo además grandes puentes en la ciudad de Puebla. En fin, en 1767, con la expulsión de los jesuitas, en ese mismo año muere él, pero deja un testamento donde él quiere que en el templo del Espíritu Santo se le sepulte. Cuando vino el signo de 1999, me llevé a muchos amigos de antropólogos físicos de aquí de México a Puebla con esta problemática. Hicimos excavaciones para ver si encontrábamos el cuerpo del arquitecto. Pero fue imposible porque estaba todo revuelto, habían miles de cuerpos, ¿verdad? En todos diseminados, porque se tuvo que hacer calas en todo para ver la cimentación y no lo pudimos encontrar. Además no teníamos una referencia de ADN, no había alguno que hubiera heredado y que se pudiera ello. Por lo tanto nos quedamos frustrados, ellos y yo, porque yo siempre quise rescatar la memoria de José Miguel de Santa María, este gran arquitecto que además hace una arquitectura extraordinaria, combinando materiales regionales
como es la cantería gris, que se saca de lo que hoy sería el Cerro de Loreto, que en la época colonial se llamaba el Cerro de San Cristóbal, que es quedó una gran oquedad, y que ahora pues es el estadio Ignacio Zaragoza, porque con buen tino, que a veces es difícil entre los gobernantes, pues en la década de fines de los años 40, principios de los 50, dijo, no, pues este hueco, ¿para qué? Pues mejor hacemos un estadio, y se hizo el estadio Ignacio Zaragoza en memoria de la batalla del 5 de mayo. Bueno, y luego la argamasa, que ahí preguntaban, bueno, que muchos preguntan, bueno, ¿qué es la argamasa? La argamasa, que en la época colonial se llamaba pegote, es un invento extraordinario que nos viene de Andalucía, sobre todo de Sevilla, y que viene a sustituir el yeso, las yeserías. Como bien sabes tú, Salvador, las yeserías son para interiores, pero para exteriores se pudren por el agua. Por lo tanto, se trata de hacer un mortero de arena muy fina, ¿sí?, proporción 1:1, es decir, 1 de cal por 1 de arena, porque un mortero común y corriente era 1:3, pero este se hace 1:1, y con eso se hacen estas argamasas o pegotes que no fraguan tan rápido como el yeso, pero que se pueden hacer, se pueden moldear, y se pueden hacer todas las molduras que se quieran, de imágenes, por ejemplo, para la iconografía del templo, ¿sí? En ese caso del templo, no, la iconografía no, se hizo algunas con piedra de villerías, para que contrastara con el gris de la parte del primer cuerpo, que la piedra de villerías se sacaba. Este banco, que yo lo podía encontrar, que está entre Tlaxcala y Hidalgo, y se sacó, y tuvo tanto éxito la piedra de villerías, que se colocó en la Catedral de Puebla, que después también la van a buscar para hacerla en la Catedral de México. Todas las imágenes son piedra de villerías, que es una caliza muy interesante, que no es el tecali, no es el ónix, es blanca totalmente, ¿verdad? Es muy fácil de labrar, y de buena consistencia para utilizarla, y por eso es que en Puebla se diseminó, y que prácticamente durante la época de la cultura barroca, segunda mitad del siglo XVII y XVIII, se utilizó la piedra de villerías para todas las imágenes. Toda la imaginería era de... Toda la imaginería se hacía de ello, y casi todos los templos lo tienen en la ciudad de Puebla. Pero a ver, ahora platícame una cosa, Toño, porque estamos ya ahorita en el siglo XVIII. Me gustaría que hiciéramos un poquito camino para atrás, y que a lo mejor si te pido que la imaginería sea nuestro hilo conductor, y nos llevaras de la mano pensando que es radio. Claro. Que no podemos ver las imágenes, aunque algunas de estas las vamos a pasar, sí, pero que nos llevaras de la mano paseando por los espacios que, así como viste tú cuando eras preparatoriano, debieron haber visto los estudiantes del colegio claro, jesuita en el siglo XVII. Mira, tú entrabas al colegio, se entra por lo que hoy es la 4 Sur, porque está entre lo que sería hoy Juan de Palafox y Mendoza y 3 Oriente. Se entra al colegio, y es un gran vestíbulo que después se amplía, y tiene unas grandes yeserías en las bóvedas, unas yeserías barrocas, y luego a mano derecha se entra a un primer patio. Este primer patio, que te lo acabo de el que tiene la fuente. El que tiene la fuente, que según Diego Angulo Íñiguez, bueno, tiene mucho, yo no le veo mucho de Brunelleschi, porque no tiene para mí mucha relación. Además, Brunelleschi es del Renacimiento muy temprano, etcétera. Pero bueno, él lo dice. Yo más bien, para mí es manierista, de transición hacia el barroco, porque tiene sus frontones rotos, etcétera. Ese primer patio es el que hace que todas las aulas de la planta baja y de la planta alta estén alrededor, para poder tener ventanas. Unos grandes pasillos, estos grandes corredores que tienen una gran iluminación. La escalera, que ya es una escalera posterior, que no corresponde a la del plano que yo te acabo de señalar, la modificaron de lugar. Esa se le cubre con una cubierta interesante, poco conocida, de forma rectangular, como si fuera de rincón de claustro, nada más que rectangular, pero que se provoca unas lucarnas. ¿Qué son las lucarnas? Las lucarnas son ventanas en superficie curva. Se llaman lucarna, que viene del francés, de lux, etcétera. Sí. Bueno, que es para que entre la luz. Es para que ilumine. Entonces, son edificios muy iluminados, los edificios jesuitas. ¿Por qué? Porque traían esa cuestión de la luz como símbolo de Cristo. Sí, hay que recordar el Jesus Homine Salvador, que además es su monograma, y el corazón
pero el corazón no flechado, como el caso de los agustinos, ¿no? Es otro tipo de iconografía. Platícanos cómo la fachada, ¿no? Permítenos imaginar. Bueno, la fachada del templo es verdaderamente espectacular. En primer lugar, porque es de 3 naves, o sea, de planta basilical, ¿sí? Aunque no tiene que ver nada. Que la mayoría de los autores, como Toussaint, cuando escribió en la Catedral de las Iglesias de Puebla, dice, bueno, pues es el templo más, después de la catedral, es el templo más importante desde el punto de vista arquitectónico de la ciudad. ¿Por qué? Porque tiene 3 naves, tiene un nártex, es decir, una entrada, una entrada que distribuye las 3 puertas, que nada más se abren en época de la Semana Santa y en Corpus Christi, etcétera. Y centra las 3 naves como si fueran naves procesionales las laterales y la nave central. Tuvo unos grandes retablos que yo rescato ahora en mi investigación, porque Beitian nos describe, a él le tocó todavía vivir cuando existían los retablos, porque a él le tocó incluso la expulsión de los jesuitas. Claro, a él le toca eso, la expulsión de los jesuitas. A Mariano describe, de Mariano de Fernández de Echeverría y Beitian, le toca toda esa tradición, y bueno, yo he retomado muchas de sus experiencias de él. Y entonces, con unos retablos extraordinarios, por ejemplo, la entrada tiene un arco que se le llama arco falso, porque tiene un pinjante, es decir, están volando de un doble arco y dicen, bueno, ¿cómo se puede sostener ese pinjante? Bueno, yo como arquitecto lo sé porque tiene las dovelas que trabajan a la compresión. Es un arco que va de lado a lado, es por eso se llama arco falso, porque va de lado a lado de los pilares, y después entre ellas se meten dovelas que son que se van haciendo como si fueran estacas, las dovelas, para que trabajen a la compresión, y ese es el que permite que los otros arcos se sostengan, porque trabajan a la compresión. Pero es un alarde del barroco, evidentemente que es un alarde del barroco. Lo mismo las portadas que tiene interiores antes de entrar al templo, son barrocas ya con estípites extraordinariamente labradas en cantería, y el interior, como te digo, tiene 3 naves. Ahora, ¿cuál es lo novedoso de este templo? El único cimborrio que existe en México, para acabar pronto, barroco. ¿Qué es un cimborrio? Es una cúpula, pero de planta cuadrada. Todas las cúpulas son octogonales o circulares. Sí. Sin embargo, esta es cuadrada, ¿sí? Como si fuera de rincón de claustro, lo que algunos le llaman en el siglo XVI. Pero esta es muy novedosa porque tiene arcos botareles en las esquinas para los grandes esfuerzos que tiene este cimborrio, porque es gigantesco. Y luego una linternilla barroca verdaderamente extraordinaria, que aquí te podía mostrar. Bueno, luego veríamos algunas de las fotografías que he traído por si las quieren tomar. Sí, se tomarán. Sí. Bueno, después llegamos a la sacristía. La sacristía es la sacristía original, la primera sacristía, que en el siglo ya XVII se le colocan retablos con columnas salomónicas, etcétera. Pero además, lo más interesante es esta pintura que hace ¿quién? Nada más José Rodríguez Carnero. Hace el triunfo de la fe, el triunfo de la Eucaristía, o sea, el triunfo de la Contrarreforma, y lo va dirigiendo Ignacio de Loyola. Es un poco lo que hizo Rubens, porque esto está obviamente que viene de los grabados de Rubens. No sé si recuerde la pintura que está también similar, que no sabe el autor, que está en el Museo Nacional del Virreinato, pero quien va dirigiendo ello en el timón, y eso es Cristo, es San Pedro, etcétera, etcétera, y todos, y abajo van los de la Reforma, que con cuernos y todo, que son Lutero, Calvino, etcétera. Quisieron hacer algo similar José Rodríguez Carnero. ¿Quién es José Rodríguez Carnero? Un gran pintor de la Ciudad de México, pero que lo contratan en Puebla para hacer las pinturas de la Capilla del Rosario Santo Domingo, la obra magna del barroco en México. Y estando ahí lo contratan los jesuitas para que haga esta gran pintura, que es una pintura gigantesca, ¿sí? José Rodríguez Carnero, que fue además contemporáneo y conocido de Sor Juana Inés de la Cruz. Ellos, por ejemplo, en la entrada de un virrey lo contratan y se tiene que regresar aquí a la Ciudad de México, pues está en Puebla pintando, tanto esto como la Capilla del Rosario, y que haga arquitectura efímera para la entrada del virrey. Los arcos efímeros. Y Sor Juana escribía. Y Sor Juana la que escribía las loas. Sí. ¿Sí?
Toño, déjame hacer un paréntesis para recordarle a nuestra audiencia que estamos platicando contigo, José Antonio Terán, sobre el Colegio Jesuita del Espíritu Santo de Puebla. Ahora entramos al presbiterio, ya vimos un poco lo que es la iglesia y su evolución. Quisiera que nos llevaras un poco también por los demás espacios que veía un estudiante jesuita, y después vamos a ir aterrizando un poquito a algo que ya nos mencionaste, que son las imágenes. ¿Qué veía? ¿Cómo eran los ejercicios espirituales de los ignacianos? Después veremos el conflicto con Palafox y terminamos con la expulsión. Me parece muy bien. Bueno, mira, de los espacios arquitectónicos, obviamente lo principal que había eran aulas en los patios, alrededor, las aulas para la enseñanza, pero también la capilla doméstica. La capilla doméstica, ¿qué significa? La capilla interior. Para ellos mismos se oficiaban ahí las misas interiormente, que no era hacia el público, ¿sí? Era exclusivamente tanto para los jesuitas, para los novicios, como y para los ellos, estudiantes. sí. Es lo que hoy se llama el salón barroco de la universidad. ¿Por qué? Simplemente porque tiene las yeserías barrocas, que es un extraordinario espacio arquitectónico, único también, verdaderamente, que yo he tenido la fortuna de regresar años después y poder dar conferencias sobre el barroco precisamente en esta aula magna. Porque además yo me gradué, pero en el Paraninfo de la universidad, que es otro espacio arquitectónico extraordinario. ¿Qué era el Paraninfo? Donde precisamente ahí se podían ya graduar los estudiantes en el Paraninfo. El mobiliario que ahora tiene es un mobiliario que se llevó del Colegio de San Pantaleón. Se llevó este mobiliario y se montó ahí, no pertenece ahí. El Colegio de San Pantaleón era de los colegios palafoxianos. Por X razón se llevó ahí. Por paradojas. Exactamente, sí, porque llevarse ahí era como una contradicción, sí, ¿verdad? Sobre todo pues siendo. Pero bueno, estamos ya hablando de que cuando se llevó prácticamente ya fue a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX. Cuando Por lo ya... tanto, esto ya... Cuando ya, y permíteme decirlo, y tiene que ver con lo que nos platicabas de este sacerdote que hace estas malas pinturas, cuando ya no tienen el conocimiento simbólico de las cosas, sino que en realidad lo acumulan todo como si fuera lo mismo, y entonces lo mismo te da que fuera palafoxiano que jesuita, y entonces se pierde esta historia, se pierden las filiaciones, se pierde el significado y la lectura, que eso es lo que ahora has estado recuperando. Claro, recuperando. La lectura del antiguo colegio. Es lo que estoy recuperando, precisamente, bien dices, porque ellos regresan en 1819, les permiten volver a Puebla, sí, los jesuitas, y es cuando precisamente se hacen después, bueno, unas aberraciones de pinturas, etcétera, pero bueno, eso es reversible, en un momento dado se pueden quitar. Todavía están ahí las pinturas y unas esculturas que también se colocaron ahí en el retablo de los apóstoles, etcétera, pero bueno, esa es otra cosa. Pero volviendo al tema que te interesa, las grandes aulas, pues por eso es que este colegio, cuando se viene la expulsión de los jesuitas en 1767 y que pocos universitarios a veces, ¿por qué le llaman Colegio Carolino? Se llama Colegio Carolino porque entonces se dedica a Carlos III, el que expulsa a los jesuitas, y en honor se le dedica, y hasta la fecha se le llama como Colegio Carolino. Ha pasado como colegio del Estado, etcétera, etcétera. La autonomía universitaria la tuvo hasta 1956, cosa que la UNAM fue en 29, ¿no? Entonces, tiene toda una carga histórica. Muchas de las aulas, por ejemplo, bueno, qué bueno que me tocas este punto de los espacios arquitectónicos, porque las grandes bibliotecas que tenían, como hoy, la gran biblioteca es la Biblioteca La Fragua, sí, que ha compilado de los jesuitas de Puebla. Ahí está, tiene un acervo extraordinario donde yo he trabajado años ahí, los tratados de arquitectura. Ahí he encontrado originales de Vitruvius, incluso Vitruvius en latín. Palladios, Serlios, etcétera, etcétera, trabajando. Tú sabes que yo soy un amante de los tratados de arquitectura, y entonces he encontrado ahí en el fondo reservado de los jesuitas, es decir, era gente sumamente culta,
no solamente se dedicaba a la religión, sino también les interesaba, en este caso, la arquitectura. Y ahí están firmados de que eran de tal o tal colegio. Por ejemplo, pues este tratado, y luego dice del colegio de San Javier, que fue de los últimos que se construyen en el siglo XVIII, o del colegio de San Ignacio, del colegio de San Jerónimo, que estaba a la vuelta y que es el segundo del Espíritu Santo. Tuvo muchos colegios. Otro que me encanta, que es el colegio, algún día hablaremos, que he estudiado muy bien, es el colegio de San Ildefonso, que según Manuel Toussaint piensa que se destruyó todo ese colegio. No, porque él vio la fachada que se reconstruyó después de la destrucción del 5 de mayo y no, adentro está intacto todo el colegio de San Ildefonso, que es del siglo XVII, y he encontrado quién fue el arquitecto que lo hizo, quiénes fueron los canteros, etcétera, etcétera. Pero ese es otro tema. Pero no, digamos que podría ser el mismo. Dime la diferencia entre uno y otro. Era exclusivamente, bueno, arquitectónicamente, claro, hay diferencia porque son de otra época. Por ejemplo, ya es un edificio manierista. ¿Y en uso? En sus pobladores, en sus habitantes. Era la enseñanza distinta, había distintas clases. Si en uno se estudiaba teología, en el otro no se estudiaba teología. Yeah. En el otro se estudiaba, por ejemplo, filosofía. O se estudiaba retórica, que eso era sumamente importante. Entonces tenía divididos sus colegios y por categorías, es decir, de unos colegios pasaban a otros colegios. Primero todos casi ingresaban al colegio del Espíritu Santo. Yeah. Y después, para llegar a grados mayores, sí, porque se llegaba a grado de bachiller, por ejemplo, y después de bachiller se llegaba a licenciado, sí, por ejemplo, en teología o en filosofía, etcétera, etcétera, ya tenía que pasar a otro colegio. Y de ahí, así es como estaba dividido los diferentes colegios, que son muchos los de Puebla. Son, ahorita no te puedo decir, pero simplemente puedo recordar: San Jerónimo, San Ignacio, San Ildefonso, San Javier, y el que fue del gobierno del estado, que ahorita se me va el nombre, creo que es San Ignacio, que hubo un tiempo que estuvo ahí el gobierno del estado en este colegio. Mira, por fortuna, casi todos los colegios, con excepción de San Javier, que se hizo la penitenciaría ahí y que se destruyó tremendamente con la guerra de 1840, con la invasión norteamericana, se destruyó tremendamente, y después fue la fortificación Iturbide, que de eso escrito en la revista Historias sobre las fortificaciones de Puebla, cuando el sitio de Puebla de 1863, ahí colegio de San Javier, pues nada más queda prácticamente la nave de la iglesia, y todo lo que era el colegio se convirtió en una penitenciaria, y ahora pues es para una cuestión de carácter cultural que lo ha hecho el gobierno del estado, ¿no? Pero vaya, tienen toda una historia, y fue el último prácticamente colegio que se hizo, el colegio de San Javier. Y entonces distinto tipo de estudiantes. Exacto, distintos tipos de estudiantes iban a los distintos, o sea, no se enseñaba lo mismo, pero la base era el Espíritu Santo. Sí. Ahora, aparte de los grandes salones, de las grandes bibliotecas que tenía, y por eso se ha rescatado un acervo extraordinario que tiene la Universidad de Puebla, precisamente de los colegios jesuitas, estos grandes fondos reservados. Hay cosas que he encontrado ahí que no he encontrado, por ejemplo, la Palafoxiana, que bueno, la Palafoxiana es lo máximo, 44,500 volúmenes, que yo he trabajado ahí 10, 12 años, ahora ya se digitalizó, y bueno, pues interesante porque algunas cosas se podían encontrar que eran del Colegio del Espíritu Santo, que las llevaron a los colegios palafoxianos y que están ahí, y ahora han tratado de que se devuelvan, que eso está un poco difícil, que se devuelvan hacia lo que sería la biblioteca La Fragua. La Fragua, que es muy importante. Yo les comento que los investigadores no nada más necesitan sobre jesuitas. Tiene un acervo, la biblioteca La Fragua, extraordinaria, y que pueden ir con su credencial y la pueden consultar, entre semana, claro. Van y la pueden consultar, y vale la pena porque además prácticamente casi todo está digitalizado. Y yo lo conozco por su acervo de folleterías, es impresionante, realmente muy importante. Toño, ¿cómo reclutaban a los estudiantes jesuitas? Porque estamos hablando de muchachos que debieron ser criollos. Primero criollos, criollos. Criollos y bien educados en sus casas. De esta manera, me imagino que la competencia en un espacio que era reducido. Si no son
colegios de cientos de estudiantes. No. Bueno, siempre fue selectivo. Pero mira, lo mismo que a las chicas las mandaban a los conventos con una dote, a los varones que tenían un poco más de posibilidades, porque las mujeres nada más o se casaban o al convento, no tenían muchas posibilidades. El hombre tenía más posibilidades, que era estudiar, por un lado, o ser militar, ¿verdad? O vivir de la dote, que era la tercera posibilidad. Entonces, eran de las familias criollas en Puebla, que generalmente querían que se formaran bien sus hijos, por lo tanto, por eso los metían a los colegios jesuitas, porque ahí vivían, eso hay que entenderlo. No es como ahora, que vas y entras a clase y eso, no, ahí mismo se vivía. O sea, vivían ahí de tiempo completo hasta que terminaban los estudios a los cuales estaban inscritos. Por lo tanto, la mayoría de estos estudiantes efectivamente era de una clase más o menos económicamente buena, ¿sí? Hay que recordar que Puebla, más que tener, ahí no había títulos nobiliarios como en la Ciudad de México. En la Puebla de Los Ángeles no lo hubo, sino ahí lo que hubo fueron los grandes comerciantes, la gran burguesía, los grandes capitales, que eran a base de los comerciantes de todo tipo, desde la talabartería, el horno de vidrio, los grandes obrajes. Fue el mayor productor de obrajes de toda la Nueva España, más que México y más que Querétaro, los grandes productores. Todo se producía en Puebla, que eso es lo que le dio un gran número de habitantes, que solamente vino un poco de cadencia ya cuando viene la competencia, cuando se abre el mercado de Jalapa, que lo cambia el rey y el virrey, y bueno, y la abierta del Bajío, ¿sí? Que es cuando ya viene esto, porque la principal entrada pues venía de Veracruz, venía directamente a Puebla, y lo que venía de Acapulco, de Manila, directamente se venía no solamente a la Ciudad de México, sino a Puebla, y de Puebla ya pasaba para Veracruz y para España. Exacto. Sí, hay que recordar, bueno, pues que Filipinas, la importancia que también jugó en el papel, y que ahí vemos reflejado toda la taracea extraordinaria que tiene, por ejemplo, la sacristía, que bueno, es de origen árabe, por supuesto, no es de origen de Filipinas. Tiene una taracea verdaderamente de incrustaciones de madera, las puertas, las mesas con grandes planchas de ónix, que es el gran alabastro poblano, el llamado ónix, tecale o alabastro, pero todo lo que era para vestirse, porque es una sacristía, los sacerdotes, pues todo el mobiliario, incluso los cajones, los percheros, es un diseño arquitectónico y de labor de la madera extraordinario, que nos viene obviamente de España, nos viene del mudéjar, nos viene del mudéjar, que son los árabes que cambian de religión hacia entre comillas, a la religión católica, pero que son los grandes artesanos de España, y que sí se les permite a muchos venir a América, siempre y cuando haya habido la conversión. Sí. Toño, vamos ahora un poco hacia el conflicto con Palafox. Estamos pensando que eran dos gigantes. Claro. Los jesuitas poblanos con el obispo y después virrey. Platícanos un poco en qué consistió y cuál fue el desenlace. Bueno, en primer lugar quiero ver la memoria de Palafox, porque Palafox es para mí el único que ha tenido los grandes cargos en la historia de América. Porque primero fue visitador, después llegó, lo ponen de virrey momentáneamente, porque era corrupto, como era muy común. El virrey lo quitan, lo mandan desposado, y luego lo hacen arzobispo de la Ciudad de México, y después le reclama, ¿verdad?, a Carlos IV, que le dice, oye, pero si habíamos quedado, a Felipe IV, perdón que me equivoqué, y le dice, no, tú me contrataste para ser obispo de la Puebla de Los Ángeles, y ahora me has dado una serie de cargos, así es que ya regrésame a ello. Él llega en 1640 y está hasta el 49. La ida de él, que después lo llaman y lo mandan a Osma como obispo, fue precisamente el conflicto con los... ¿Por qué surge el conflicto? Porque no le quieren entregar credenciales. Dicen que ellos solamente entregan credenciales exclusivamente al Papa, que no le van a entregar ni al rey, ni a él le van a entregar las credenciales, porque ellos
son directamente del Papa. Hay que recordar que desde Ignacio de Loyola, esa fue la postura de Ignacio de Loyola, directo hacia el Papa, ¿sí? Esa fue una postura que ellos no la cambiaron nunca, y creo que hasta la fecha creo que no la han cambiado, ¿sí? Pues hay que ver los colegios hoy. Universidad Iberoamericana, en Puebla sigue existiendo el Instituto Oriente, que es muy bueno para enseñanza de la primaria, secundaria y preparatoria. El Instituto Oriente es muy famoso por el tipo de enseñanza que se da, que es de los jesuitas, ¿sí? Bueno, entonces el conflicto surge precisamente porque no quieren estar bajo la autoridad del obispo, que es Juan de Palafox. Y entonces le hacen la guerra, y se hace prácticamente en la ciudadanía dos partidos: los que están con el obispo y los que están con los jesuitas. Eso trae un conflicto terrible, de tal manera que él se entera de que lo van a matar, que lo mandan a que lo maten, y entonces él se va a esconder a una hacienda cercana que está entre Puebla y... Bueno, es en el estado de Puebla, pero ya colindante con Tlaxcala, y ahí se va unos meses a esconderse mientras se bajan un poquito los ánimos y que, pues, porque sí le avisan de que está en peligro de su vida, ¿sí? Y entonces se queja con el rey, se queja de esto, y él está en plenas obras, porque hay que recordar que no solamente le encarga que termine la Catedral de Puebla, que todo lo que no se hizo durante años lo hace él, sino que yo he podido escribir mucho sobre la obra de Palafox en términos de la arquitectura, de todos los templos que él hace en no solamente la ciudad de Puebla, sino en todo el estado de Puebla, en el obispado. Una cantidad. Fue un gran promotor de la arquitectura, de la pintura, de la escultura. Voy a decir un documento que es muy importante, que está este documento en la biblioteca palafoxiana, si no mal recuerdo. Él dice, porque además él fue, como Motolinía y otros grandes del siglo XVI, defensor de los indios. Y él dice, tenemos un indio que trabaja en nuestra catedral, porque él le llamaba a la Catedral de Puebla su Raquel, ¿sí? Un nombre bíblico del Antiguo Testamento. Entonces dice, de nuestra Raquel trabaja un indio que es más inteligente que nosotros, o sea, que los españoles, él dice, que le dicen el 7 oficios, porque los 7 oficios los hace extraordinarios, dice, y empieza a decir, es carpintero, es herrero, es albañil, es arquitecto, todos, dice, y los hace con gran capacidad. O sea, él era un gran defensor de los indios, y estamos hablando de casi mediados del siglo XVII, porque él está de 1640 al 49. Y además, un hombre con una energía impresionante, porque... Y todo lo que escribió. Por lo que escribió, lo que peleó. Sí. Hizo montones. Para él fue hoy se dice defensor de los derechos humanos. Él fue defensor de los derechos humanos del pueblo, de los indios, de los mestizos, ¿sí? Él fue un gran defensor de ello. Y conste que hay que recordar que él, su nacimiento no fue, ¿cómo se llama? Es decir, ¿cómo se podría decir hoy? Bueno, sí, su nacimiento fue por una cosa que tuvo un noble con otra persona, etcétera, etcétera, y lo viene a reconocer su padre. Sí, no, fue ilegítimo. Ilegítimo, tiempo después, y bueno, él siempre tuvo como ese trauma de que él ya cuando era más o menos jovencito, lo reconoce y lo mete a que estudie en el seminario. Pero era un tipo de una inteligencia verdaderamente extraordinaria. Cuando uno lee sus cartas y eso, bueno, verdaderamente era un hombre que dominaba la teología, que dominaba la filosofía, o sea, dominaba prácticamente la astronomía, dominaba muchas de las ciencias, sabía de arquitectura, porque encontré un documento interesante cuando están haciendo la cúpula, que lo hace Ferrer, que era su pariente de él y que lo lleva, que era pintor, arquitecto y escultor, ¿verdad? Que lo lleva con todo su séquito, lo lleva a Puebla. Pues entonces él está presente con una discusión de que hay un problema de que no pueden colocar en el crucero la cúpula, que es la primera cúpula realmente barroca en México. Así como la otra fue la primera cúpula que no tiene tambor, la que ya se destruyó, que fue la que se demolió, pero queda la cúpula de la sacristía, que también es de esa época. Bueno, esta cúpula pues es la primera cúpula prácticamente barroca, porque se hace con tambor, se hace octogonal,
que es muy del barroco, la forma octagonal, y él está discutiendo con los arquitectos, con García Ferrer y con los demás, ahí tengo la lista de Juan, y pasan meses de cómo solucionar el problema de la cúpula, si se va a hacer de algunos piensan que de tesontle, como en la Ciudad de México, otros piensan que debe ser de piedra pómex, otros tienen que ser de ¿cómo se llama? De ladrillo, y final. Es una discusión que tengo un documento de 8 o 9 páginas que encontré en un archivo extraordinario, que ahora la voy a transcribir esa discusión. Pero su participación de él, no cabe duda que él sabía, es decir, me atrevo a decir que él cuando menos había hojeado los tratados de arquitectura, evidentemente, ¿sí? Una gente sumamente inteligente, y que fue una lástima que se haya ido, y hasta la fecha, como tú sabes, han opuesto los jesuitas a su canonización. Ah, sí, bueno. Sí, esa es otra historia. Esa es otra historia. Ya del siglo XXI. Ya del siglo XXI. Toño, vamos a redondear un poco. Me llama mucho la atención y me gusta pensar que entre el colegio jesuita, que después pasa a manos de los seculares, y después en el siglo XIX está entre ser un cuartel y luego otra vez a los seculares, y como lo que sucede con los edificios eclesiásticos. Ahí nunca se hizo cuartel el colegio, por fortuna. Ese No, ahí no. Lo que sí, eso, qué bueno que tocas ese punto, Salvador, porque el problema se va a presentar cuando el templo lo hacen polvorín. Lo hacen un polvorín en época de la independencia, porque siempre estuvieron con miedo de que llegaran los insurgentes, cosa que nunca llegaron a Puebla ni les interesaba a Puebla, porque no era su objetivo. Sin embargo, lo hacen polvorín. Entonces la ciudadanía dicen que eso es una aberración, porque el día que haya una explosión, eso va a volar. Entonces encontré los documentos donde se dice, y entonces deciden, es por lo que se hace el llamado Fuerte de Loreto, que inicialmente no era un fuerte, era un polvorín, y se llama Loreto porque ya existía desde el siglo XVII la capilla de Loreto, de la Virgen de Loreto, que estaba en el cerro. Y entonces se hace alrededor para que los proteja, se hace el polvorín. Realmente encontré incluso ya los planos. Se hace entre 1815 y 17, se hace la fortificación esta, que es una fortificación, por cierto, muy anacrónica, porque era como del siglo XV en Italia. Verdaderamente no, la tuvieron que reforzar mucho para la batalla del 5 de mayo. La tuvieron que reforzar porque realmente ya está fuera totalmente del tipo obsoleta, de armas que traían. Sí. Era obsoleta, bueno. Entonces, pero es interesante saber ello, porque entonces deciden sacar del templo del Espíritu Santo toda la pólvora, ¿sí? Y llevarla al polvorín. Y por eso es que se hace el famoso Fuerte de Loreto, pero que fue un buen tino, porque si no hubiera explotado y no hubiéramos conocido el templo del Espíritu Santo. No, el colegio siempre funcionó como colegio. En el siglo XIX se le nombra Colegio del Estado, ¿sí? Y nada más. Y después Universidad Autónoma primero de Puebla, de Benemérita, la Autónoma en el año 56, después Benemérita en los años 80 se le hace, etcétera, etcétera. Pero siempre ha funcionado. Esta sí no tuvo los problemas de cárcel, del ejército, no, como otros conventos. Esta sí no tuvo ese problema, por fortuna. ¿Sí? Y sin embargo, tú has tenido que estudiar cómo ir recuperando el perfil barroco y quizá el anterior. Claro, la parte manierista, sí, porque es manierista y es barroco. Y luego, pues neoclásico, aunque no nos gusten los horribles retablos que tienen en el interior, todos los retablos de las naves procesionales son neoclásicos. Sí. Digamos que si pensaras de aquí a 20 años, ¿cómo estarías viendo este colegio? ¿Tú crees que se pudieran recuperar algunas cosas en base a tu investigación? Pues no creo porque eso se ha perdido, y también si se trataran de colocar serían falsos históricos desde el punto de vista de
de la teoría de la conservación o de la restauración, serían falsos históricos. Pero ¿sí? te estoy haciendo trampa. Sí. Fíjate que a lo que me estaba refiriendo es al trabajo que nos contaste que estuviste haciendo después del temblor del 99 y toda tu opinión. Bueno, fue mi opinión porque incluso mejores estudiantes de la maestría de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, que en esa época era la mejor maestría del país, pues yo recomendé a 3 alumnos que los contrataran, que trabajaran ahí. Ahí ¿sí? está tu legado. Bueno, fue mi legado simplemente, y yo iba y lo supervisaba, y lo que estaba mal, tengo fotografías de todo esto, de cómo tenían que inyectar las grietas y eso. Pero ahí está a donde imaginamos al colegio dentro de 20 años, es decir, todavía de pie, gracias a que tú pudiste intervenir de ese lado, y por otro lado con una historia gracias a tu investigación. Pues mira, esta investigación va a salir dentro de mi libro, que va a ser la tesis doctoral de historia. Va a salir esto que ya llevo aproximadamente escrito, nada más del puro Colegio del Espíritu Santo, 53 páginas, del puro colegio. Porque tengo otras que es, por ejemplo, San Ildefonso, por decir, pero eso es manierista, ese es anterior, un poquito, ¿sí? Y eso va a ser un poco mi contribución a lo que era la enseñanza. Ahora, algo que es necesario antes de que terminemos nuestro programa es que me decían decir de bibliografía. Sí. ¿Qué es lo que pueden consultar? Yo creo que de los que mejores han escrito esto, bueno, históricamente vamos a ver que es Beitia. Echeverría y Beitia, que es del siglo XVIII, que hizo sobre la fundación de la ciudad de Puebla, etcétera, etcétera, con documentos que él pudo compilar, que no eran de él, no, pero que él los pudo sí. reunir, y con eso hizo los grandes 2 tomos, que después el doctor Efraín Castro los publicó en 1961-62, estos grandes tomos, y han salido varias versiones. Pero Beitia fue el que describe mejor porque le tocó vivir la época de la expulsión de los jesuitas, etcétera, etcétera. Por eso conocía muchísimo. Y años antes, si no estoy mal, bueno, fue el que apoyó a Boturini. Ah, claro, a Boturini. Que es muy importante. Sí, muy importante. Bueno, y a Clavijero. Sí. A Clavijero también, muy importante. Bueno, pero eso es la bibliografía histórica, obviamente, Cerón Zapata, del siglo XVII, es otra fuente importantísima que hay que tomar en cuenta. Pero ya del siglo XX, pues hay que tomar a Efraín Castro. Siendo muy joven, casi yo creo que tendría 18, 20 años, cuando publica su primer libro, se llama Puebla y su Universidad, con el licenciado Marín Gisman. ¿Quién era Marín Gisman? Era un abogado, un intelectual que me dio historia de México en la prepa, ya él era una persona mayor, pero daba unas clases extraordinarias de historia de México. Él era de origen alemán, sí, Marín Gisman, y que era notario y abogado, etcétera, y que era nuestro maestro de historia. Bueno, junto con Efraín Castro publicaron, que casi nadie lo conoce, nunca se ha vuelto. Yo tengo un ejemplar que lo compré de uso, se llama Puebla su Universidad, y que precisamente mucho de la documentación que yo cito es esto. Pero hay otros que también han escrito. Marco Díaz, que fue mi maestro del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, ya fallecido, escribió sobre los colegios jesuitas de la Nueva España, que fue su tesis de maestría, se publicó por la UNAM, es un libro extraordinario y recoge mucho de este colegio y de otros colegios de toda la Nueva España, que también es una fuente muy importante de cosas que él encontró. Pero desde el punto de vista de la enseñanza no hay como el libro de Ernesto de la Torre Villar. Don Ernesto de la Torre Villar, profesor emérito de la UNAM, etcétera, y mi maestro insigne en el campo de la historia, así como tuve en la arquitectura a Carlos Chanfón, al doctor Aguirre Cárdenas, yo tuve a él, y tuve a O'Gorman, y tuve a los grandes maestros, tuve en la UNAM, pues lo tuve a él hasta su muerte, y él publicó un libro sobre la enseñanza en la Puebla de Los Ángeles, que lo publicó por ahí, por el año 88, lo publicó la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y que ahora por cierto, su legado, que tenía una biblioteca de 10,000 volúmenes, ahora se regaló a la Universidad de Puebla, y ahí se llama la biblioteca Ernesto de la Torre Villar, que pertenece a la Universidad Autónoma de Puebla, y que se puede uno consultar. Con un permiso se puede consultar, está en pleno centro histórico, está esta biblioteca. Pues eso sería bueno. Y obviamente desde el punto de vista
del arte sería La Catedral y las Iglesias de Puebla de Manuel Toussaint, que lo publicó por ahí el año 54-55 por Porrúa, que en realidad él retoma muchísimo realmente de Beitia, y bueno, sus propias observaciones que son interesantes, de análisis formales que hace de los colegios jesuitas y sobre todo del Templo del Espíritu Santo, que para él pues es la máxima después de la catedral. Él lo pone como lo máximo, ¿sí? Pues Toño, se nos acaba el tiempo. No me queda más que agradecerte a nombre de Radio INA y a nombre de nuestros escuchas por esta plática tan sabrosa en torno a este espacio de los jesuitas y cómo fuimos caminando por las ramas de la historia de los jesuitas, de la arquitectura poblana, de Palafox, etcétera. Te agradezco mucho, Toño. No, al contrario, a ti, Salvador, y sobre todo aquí a las personas que están de Radio INA. Muchas gracias. Así, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de nuestro invitado, el arquitecto y doctor José Antonio Terán. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la producción técnica está Evanibaldo Morales. También. En la edición y controles. Gracias. A todos Rubén ellos. Martínez. En el apoyo, Marta Hernández. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Gracias. Buen día. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.